Bueno, aquí voy a explicar este circuito sin fórmula, ¿vale? Como este circuito ya lo he explicado antes, es muy parecido. Lo que había que explicar de aquí y de aquí ya está explicado, ¿vale? En vídeos anteriores, ¿vale? Entonces aquí vamos a explicar lo que sería un poco el circuito este, cómo funciona, ¿vale? Porque lo que sería el análisis es ya una cosa que ya digo que está explicada, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco, ¿no? Mira, por aquí entra la señal de entrada, ¿vale? La señal de alterna llega hasta aquí, ¿no? Y pasa por el condensador, porque el condensador es un cortocircuito para la señal alterna, como ya sabemos, ¿vale? Aquí tenemos el voltaje en continua, ¿vale? Y aquí tenemos un divisor de tensión, ¿vale? En esta resistencia de aquí abajo hemos puesto un trimmer, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que si este trimmer lo ajustamos de tal forma que esta resistencia sea más grande, tendremos aquí un voltaje más alto, ¿vale? Y si ajustamos esta resistencia con un valor más bajo, lo que haremos será tener el voltaje este más cerca de tierra, ¿no? Y el voltaje aquí bajará. Por lo tanto, si esta resistencia es grande, aquí en la base polarizaremos con un voltaje más alto. Y si el voltaje aquí, y si la resistencia aquí la ajustamos baja, haremos que el voltaje aquí sea más bajo, ¿entiendes? ¿Vale? Entonces la polarización será con una tensión más baja, ¿no? Vale, esta tensión de aquí para acá no puede pasar porque está este condensador, evidentemente, ¿vale? Que es para lo que se pone, para cortar la continua de aquí y que no se venga para acá. Bueno, una vez tenemos la tensión aquí puesta, ajustada, ¿no? Si lo ponemos más alto o más bajo, ajustaremos lo que sería la tensión de polarización, ¿vale? Entonces pasa lo siguiente. Con esta resistencia la ponemos de un valor más grande y aquí tenemos más voltaje en esta parte. Entonces lo que haremos será que por aquí circule más corriente, ¿vale? Estos diodos que tenemos aquí se llaman diodos de compensación, ¿vale? Y lo que hacen estos diodos es evitar que el voltaje de polarización de el diodo base emisor de este transistor y el diodo base emisor de este transistor, lo que es la tensión de polarización varíe bien por temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si esto fuese en resistencia, entonces sería un circuito muy susceptible a lo que serían los cambios de temperatura, ¿entiendes? Y cuando esto se calienta, lo que hace es que la tensión, ¿sabes? Entre base y emisor varía, ¿no? Y el transistor empieza a conducir más. A conducir, a conducir, a conducir, a calentarse, a calentarse, a calentarse. Y así, una especie de... Se llama efecto avalancha, quiero decir. Entonces eso es lo que hace que el transistor final lo acaba destruyendo, ¿vale? El seguro de vida de estos transistores son estos dos diodos de aquí, ¿vale? Que si os fijáis, fijaros bien, están en paralelo con... Esto es un diodo, esto que tenemos aquí, ¿eh? Base sería el ánodo y emisor sería el cátodo, ¿vale? Base aquí sería el cátodo y emisor sería el ánodo, ¿vale? Me vais siguiendo, ¿verdad? Entonces, si os fijáis bien, cátodo del diodo, cátodo del diodo del emisor, ánodo del diodo, ánodo de la base. ¿Lo veis? Están en paralelo. Este diodo y este, si os fijáis bien, es lo mismo que esto de que tenemos aquí. Y están en paralelo el uno con el otro. Con lo cual, estos dos diodos harán que cuando estos transistores se calienten, ¿vale? No me varíen. Porque digamos que estos nos mantienen esto a una corriente y a una tensión fija, ¿vale? Este es un detalle muy interesante que la gente no entiende, ¿vale? Por eso he creído imprescindible explicarlo, ¿vale? Cuando por aquí sale una corriente que queremos amplificar con estos transistores finales, ¿eh? Entonces pasa lo siguiente. Cuando la tensión a amplificar sea negativa, trabajará este transistor, ¿vale? En el ciclo negativo trabajará este, ¿vale? Este será el que conduce y el que amplifica. Y cuando por aquí venga un ciclo positivo, pues será este de aquí arriba el que conduzca, ¿vale? Es decir, este se encarga de amplificar los ciclos negativos y este los positivos. De amplificar la corriente, ¿eh? No la tensión, ¿eh?
Es un seguidor de emisor, clase AB. Los colectores están conectados a tierra. Este colector está conectado a tierra física. Y este está conectado a tierra de alterna, que es el positivo. El positivo es la tierra de alterna, ¿vale? También, ¿vale? Para la alterna el positivo es como si fuera tierra. Y para alterna el negativo, la masa, como si fuera, pues eso, pues tierra también, ¿vale? Tierra de alterna y tierra de alterna, ¿vale? Es común de la entrada, que es la base, y la salida, que es el emisor. Y este es común de la entrada y de la salida. Este es el común, ¿vale? La tensión de entrada es la misma que la tensión de salida, ¿vale? No hay amplificación de tensión, ¿vale? Hay amplificación de corriente. Y por tanto, al amplificarse la corriente, tenemos ganancia en potencia, ¿vale? La ganancia de la tapa del excitador se calcula muy fácil, ¿vale? La ganancia de tensión, sería dividir la resistencia del colector por la resistencia de emisor, ¿vale? Y lo que nos sale es la ganancia en tensión, ¿vale? AV. Mira, el AV del excitador, ganancia en tensión, 4,7 resistencia de colector dividido por 1K resistencia de emisor. 4,7 tenemos de ganancia en esta etapa. El resultado es que para calcular la ganancia en alterna de esta etapa, la ganancia en tensión, ¿vale? Pues despreciamos los dos diodos estos, que es como si no estuvieran porque no ofrecen oposición al paso de la corriente alterna, ¿no? Teniendo en cuenta solamente más que la de colector. Y aquí tendremos esta solamente porque no tenemos el condensador de desacoplo, ¿vale? Y al ser esta resistencia tan grande, la diferencia entre esta y esta es mínima, vamos. Esto es nada, aquí puede haber 2 ohmios o así. 2 ohmios, 3 ohmios como mucho, o sea que la despreciamos. Frente a un K que están en serie, vamos, es como si no fuera nada, ¿vale? Por eso cogemos esta y esta, ¿vale? Y si hubiésemos tenido en cuenta la impedancia de entrada de los dos transistores de potencia de salida, pues piensa que la impedancia de estos dos transistores hubiera sido tranquilamente una impedancia altísima, que prácticamente al haber hecho el cálculo de la resistencia de colector en paralelo con la impedancia de entrada de los dos transistores, el resultado hubiese sido muy próximo a 4,7K, ¿vale? No me hubiese variado apenas. Y si hubiese tenido en cuenta la resistencia interna de los dos diodos que en alterna, ¿no? Pues hubiésemos tenido lo mismo también, prácticamente. Las dos entradas de los dos transistores de potencia hubiesen hecho que esta resistencia hubiese bajado un poquito de valor, ¿vale? Y en cambio, haber tenido en cuenta la resistencia interna de los dos diodos estos, hubiese hecho que este valor hubiese aumentado un poco, ¿vale? Y lo que hubiese perdido por un lado lo hubiese ganado por el otro. Entonces es por eso que al final no se tiene ni en cuenta, ¿vale? Se deja así como está y así sale bien, ¿vale? Y tenemos 4,7 de ganancia en tensión, ¿vale? En tensión alterna, evidentemente, claro.